Cristo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo andamos hoy en esta mañana? Bendecido. Eso. Feliz día de los padres, a todos los padres que están aquí. El título de mi mensaje hoy en esta mañana es la sangre de Yeshua, la sangre de Cristo. En hebreo se dice Dam Shel Yeshua, la sangre de Yeshua. Y vamos a estar en el Evangelio, si tienen Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Y aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, nuestro Señor Yeshua dijo estas palabras. En el versículo 53, capítulo 6, versículo 53 del Evangelio de San Juan. Nuestro Señor Yeshua dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Yeshua muy claramente, ¿verdad?, dice aquí que para permanecer en él, la palabra permanecer quiere decir para estar conectados a él, ¿verdad? Imagínense en un enchufe y uno ahí conectando, ¿verdad? Enchufando la cuerda, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir permanecer, seguir conectados, ¿verdad? Y para permanecer en él, para seguir conectados a él, él muy claramente dice que tenemos que comer de su cuerpo y tomar de su sangre, ¿verdad? En el libro de Levítico, ¿verdad?, un libro en la Torá, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 17 de Levítico, en el versículo 11 y también en el versículo 14, muy claramente la palabra nos dice ahí, ¿verdad?, que la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Y fíjense que los científicos de hoy en día, los médicos, dicen lo mismo, que el corazón, nuestro corazón, 100% depende de la sangre. ¿Sabían ustedes eso? Que sin la sangre el corazón no palpita. Entonces, para que el corazón palpita, depende 100% de la sangre, porque la sangre le da al corazón energía y fuerza para palpitar. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 22, hablando de la sangre, ¿verdad? Estamos hablando de la sangre. Dice ahí claramente que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados si no hay sangre. Y desde un principio, fíjese, desde un principio fue así. Desde los días de Adán y Eva, Ish y Isha en hebreo, desde el día de Adán y Eva, cuando ellos pecaron en el jardín, ¿verdad? Fue así. Alguien tenía que sacrificar, tenía que haber un sacrificio. Hay que entender que el pecado, nuestros pecados, nos separa de Abba Padre, de nuestro Creador, nos separa, porque Él es santo y Él no puede tocar el pecado, ni lo puede ver. Y el pago del pecado, como dice la palabra en Romanos capítulo 6, el pago del pecado es muerte. Les digo hoy, les quiero decir algo hoy en esta mañana, ¿verdad? Que en el libro de Proverbios hay un proverbio que dice que hay caminos que al hombre, a nosotros, parece recto, derecho, pero el fin de ese camino está la muerte.
Hay caminos que al hombre parecen derecho, pero el fin de esos caminos está la muerte. En otras palabras, nuestros pecados demandan un pago. Alguien tiene que pagar. Tiene que haber derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque la sangre está, la vida está en la sangre. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, dice ahí, ¿verdad? En el versículo 29, dice que en el principio Abba Padre hizo todo recto, perfecto, pero el hombre han buscado muchas perversiones. En el principio Él hizo todo, el hombre recto, nos hizo bien, al 100, ¿verdad? Como dicen por ahí. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Otra versión dice, pero ellos se han complicado la vida. Para aquellos, toda esa gente que dicen, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tantos problemas, broncas y todo eso, verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, el hombre, no por causa de Dios, pero nosotros hemos complicado la vida con nuestros pecados y según placeres, ¿verdad? Dios no tiene la culpa, ¿verdad? Nosotros tenemos la culpa. Ahora hay que entender que después que Adán y Eva pecaron, ahí en el capítulo 3 de Génesis, luego después que pecaron, el Señor, Abba Padre, fue y los buscó y Él los buscó, ¿verdad? Ellos estaban escondiendo de su Creador. Y ahí Abba Padre dijo, ¿verdad? Salgan, ¿verdad? Hay que confesar. ¿Qué dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 1? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en el capítulo 3 de Génesis, después que Adán y Eva pecaron y andaban ahí escondidos ahí, el Señor les habló y Él les hizo túnicas de pieles. Y para hacer túnicas de pieles tiene que haber un sacrificio, tiene que haber derramamiento de sangre, porque la vida está en la sangre. Y ahora hay que entender que eso sí, tenía que haber un sacrificio, ¿verdad? Pero hay que entender también que no nomás hizo el sacrificio, pero también Él, ¿cómo les diré? Él los vistió. No nomás hizo el sacrificio, pero también les puso las túnicas, ¿verdad? En el capítulo 22 de Génesis, ahí dice el Señor que Él mismo iba a hacer el sacrificio. Que Él mismo iba a hacer el sacrificio. Hablando claramente ¿de qué? Del sacrificio de su Hijo Cristo, Yeshua. Primera de Pedro dice en el capítulo 1, ¿verdad? Que Yeshua fue un sacrificio perfecto, sin mancha, sin arruga. ¿Qué quiere decir sin mancha y sin arruga? Eso quiere decir que Él era santo, que en Él no había naturaleza pecaminosa. En Él era pura santidad, puro, ¿verdad? Sin mancha, sin arruga. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice muy claramente que solamente hay un mediador. En hebreo, esa palabra mediador quiere decir un árbitro. Como en el deporte de fútbol o en el deporte de béisbol, ¿verdad? Hay un árbitro. Y dice que hay un solo árbitro, un solo mediador entre Dios y nosotros. Y esa persona es el Hijo, Yeshua, Dios el Hijo. Interesante, ¿verdad? Que en los días de Abraham había un hombre que se llamaba Melquisedec. No sabemos mucho de él, de dónde vino, ni a dónde se fue después. No tenía madre, ni padre, no tenía, nomás según era un rey. Y vino a Abraham, salió de quién sabe dónde, y llegó
Y vino con ¿qué? Con pan y vino, con la sangre y con el cuerpo ahí. Yo creo con todo mi corazón que Melquisedec era Yeshua, Cristo, en el Antiguo Testamento. Porque recuérdense que Yeshua nunca tenía principio y nunca tiene fin. Él no es una creación como muchas religiones falsas dicen hoy en día. Yeshua siempre ha existido y siempre va a existir. Él es eterno, el Olam en hebreo. Él es el Dios, el Olam eterno. Nunca tenía principio, nunca va a tener fin. Entonces este Melquisedec, ¿verdad? Que era Yeshua, Cristo mismo, que vino con pan y vino, significando su cuerpo y su sangre. Primera de Juan, capítulo 5, ¿verdad? Ya mero acabamos aquí y vamos a disfrutar esta comida aquí que nos trajeron. Primera de Juan, capítulo 5, dice ahí, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, Abba, el Verbo, Yeshua, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Por qué? Porque en la vida, ¿verdad?, está en la sangre. Y no cualquier sangre. Tiene que ser sangre santa, sangre pura. Y Yeshua era, ¿qué? Cordero de Dios sin mancha y sin arruga. La palabra también dice: hay de aquellos que pisotean la sangre de Cristo. Para todos aquellos que dicen, pues eso ya, pura religión, ¿qué importa? Hay de aquellos que pisotean la sangre de Cristo. Hay un pago para eso también. Hay buenas noticias hoy en esta mañana. Y las buenas noticias es que la sangre de Cristo, la sangre de Yeshua, todavía hoy en día sigue goteando hasta esta fecha. La sangre de Yeshua continúa goteando hasta hoy. Hasta hoy. Entonces quiero leer eso otra vez, San Juan 6, donde nuestro Señor dice que para permanecer, para estar conectados con Él, tenemos que comer de su sangre y tomar de su sangre y comer de su cuerpo. La comunión es algo muy, muy poderosa, ¿verdad? Yo sé que hay iglesias que nomás la toman una vez al año, hay iglesias que nomás la toman una vez al mes, pero eso es algo que debemos de estar tomando hasta en la casa, fíjense. Porque es la sangre y es el cuerpo de nuestro Señor Yeshua. ¿Sí me entiendes? Y hay algo poderoso ahí. Mi pastor Ozzy, años atrás me enseñó una oración. Y para todos ustedes que van a la iglesia ahí donde van ahí con él, él siempre le gusta orar esta oración que dice: la sangre de Yeshua tiene poder para deshacer todo lo malo de mi ser. Que la sangre de Cristo tiene poder para deshacer, desconectar todo lo malo de mi ser. A ver, todos vamos a decir eso. La sangre de Yeshua tiene poder para deshacer todo lo malo de mi ser. Otra vez, la sangre de Yeshua tiene poder para deshacer todo lo malo de mi ser. Y hay que siempre clamar la sangre de Yeshua sobre tu salud, ¿verdad? Sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre todo, ¿verdad? ¿Qué hacían en los días de Moisés? Para que ese ángel de muerte, hay muchos ángeles todavía de muerte, demonios de muerte, que todavía andan volando ahí, que no podemos ver. ¿Y qué hacían en esos días? ¿Qué? Ponían la sangre, ¿verdad? Ungían la sangre
en el poste de la puerta, ¿verdad? Y el ángel que no tocaba a ese hogar. No importaba quién estaba dentro de ese hogar, pero si uno estaba dentro de ese hogar y ese hogar tenía la sangre en la puerta, y esa sangre estaba en forma de cruz, fíjense, ¿verdad? 1, 2 y 3, así a los lados, ¿verdad? Cerrando aquí, ¿verdad? Hay que clamar la sangre sobre su vida. Y si hay alguien hoy en esta mañana, que quieren tomar de la sangre de Cristo, quieren comer del cuerpo de Cristo, hay que repetir estas palabras, por favor. Vamos a orar ahorita y cierren sus ojos, por favor, y vamos a repetir estas palabras. Señor Yeshua, Cristo, perdóname por mis pecados, perdóname por mis fallas, ayúdame, Señor. Creo en el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Creo en la sangre y en el cuerpo. Quiero tomar de tu sangre y quiero comer de tu cuerpo hoy en esta mañana. Te recibo tu sacrificio hoy en esta mañana. Y creo que la sangre de Cristo tiene poder para deshacer todo lo malo de mi ser. Amén. Can you put the song on now? I don't know where it was. Oh, yes, right. Yeah. I'm going to pray for the food. Voy a orar por la comida, ¿ok? La sangre de Cristo, vamos a orar. Abba Padre, en el nombre de Yeshua, gracias por este tiempo en el parque, gracias por todos los que están aquí. Abba Padre, te pido, por favor, santifica la comida. Clamamos la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Yeshua sobre esta alabanza, esta canción que el hermano va a poner, y también sobre la comida. Santifica, purifica con tu sangre la comida, y que todos podemos disfrutar un tiempo de comer y compañerismo aquí. Abba Padre, no queremos rechazar la sangre de tu Hijo. Tomamos de la sangre y comemos de tu cuerpo hoy en esta mañana. En el nombre de Yeshua. Amén. Amen. Thank you, brother. I'm still learning.